Gustavo, buenos, buenos días. Buenos días. Oye, muchísimas gracias por aceptar la invitación y es todo un placer, es todo un privilegio que estés aquí. Tenía muchas ganas de hablar contigo, así que nada, bienvenido y gracias. Para mí, como bien sabes, es un placer absoluto hablar contigo. Nos hemos tirado mucho tiempo ya hablando y además venir aquí con este pedazo de café es un placer siempre. Está rico, ¿eh? Los dos somos amantes del café y de la Te- cafeína. Sí, sí, te tengo que sacar del café ese con leche de soja. Eso lo tengo que hablar. Y No con te- azúcar. Con bien de azúcar. Vamos a tener que hacer una catita tú y yo y reprogramar ese, Para los frikis del café, el tema soja el no tema ve. soja, no. Y el tema azúcar. Tampoco. Bueno, yo utilizo una cosa un poco más rara que es eritriol. Eritritiol. ¿Sí? Eh, Y es un edulcorante. Sí, no tiene índice glucémico, o sea, no sube el índice glucémico en el Ajá. cuerpo y eso me viene muy bien. Pues Gustavo, seguro que mucha gente ya te conoce. Yo te conocí porque, bueno, creo que fue un amigo común, Raúl, ¿no? Que nos puso en contacto y estabas muy interesado en el movimiento, empezamos a trabajar con movimiento y a mí me resultaba muy fascinante ver lo maravillado que estabas por cosas que a lo mejor me parecían muy sencillas o sí, muy rutinarias, ¿no? Y de repente tú, de forma bastante extraña, porque no suele ser así, empezabas como a extraer valor de pequeñas cosas que hacíamos. Y entonces, claro, eso al final para un profe, ¿no? Alguien que está compartiendo, pues es joder, maravilloso, ¿no? Entonces ahí empezamos a tirar y ¿cómo fue esa experiencia para ti? Esta manera de entender el movimiento quizá un poco diferente a la que estabas acostumbrado. Eh, Primero decir que todavía sigo desempaquetando aquellas sesiones. Es decir, das tanto en las sesiones, das mucha información. Para ti es muy natural porque lo tienes muy integrado. Pero para los que no sabemos tanto como tú de movimiento, eh, es un tipo de conocimiento que si bien se puede entender al principio, uno lo incorpora a medida que va pasando el tiempo. Y ahora, cuando hago algún tipo de ejercicio o deporte, eh, me vienen recuerdos de clases contigo. Y entiendo de forma quizás más profunda cuestiones que me sacabas, ¿no? Para mí fue un descubrimiento, una rotura de lo que yo tenía acostumbrado a hacer. Por un lado, yo he trabajado mucho en no movimiento, Ujú. eh, por a lo que me dedico, por las prácticas de meditación, y también he trabajado mucho yoga. Y contigo descubrí lo restringido que es el movimiento en yoga. eh, y además lo poco que nos damos cuenta los practicantes de yoga de lo restringido que estamos. Sí. Entonces, eso fue como eso es un resumen quizás del asunto. Otro valor que saqué fue, a ver, la granularidad que me aportaste. Es decir, un movimiento uno lo puede ver de una forma muy gruesa. Eh, Tengo una amiga que es experta en comunicación y de una pared que tú simplemente la miras, ella extrae mucho significado. En una pared de la calle, con un graffiti, lo que fuera, ella puede extraer simbología, mitologías Ujú. de cualquier sitio. Tú haces lo mismo con el movimiento, desde mi punto de vista. Entonces, eso como que se me ha pegado. Y cualquier cosita que voy haciendo, descubro en el movimiento, pues, pequeñas restricciones que tengo. Cosas que no me cuadran del todo, incomodidades que tienen más que ver con el sistema nervioso que con mi incapacidad muscular o mi incapacidad articular. O sea, mil millones de cosas.
Claro, suele ser el escenario habitual. Es decir, muchas veces cuando las personas deciden que quieren hacer ejercicio o que quieren empezar a practicar algún tipo de técnica relacionada con el movimiento, como yoga, que decías, mm, desgraciadamente el profesor se enfoca en la técnica. Esta es la técnica que viene de mis maestros, a veces desde hace cientos de años, como puede ser en el yoga, o miles, o desde hace decenas de años, pero no deja de ser un foco en la técnica. Aquí en Pilates hacemos las cosas así, en yoga, Hatha Yoga, las cosas se hacen así. En, en el gimnasio, pues en CrossFit, todo gira en torno a una técnica y a mí eso me parece que realmente es muy aburrido. Al final estamos moviendo nuestro cuerpo y creo que es mucho más interesante entender qué está pasando en tu cuerpo mientras practicas esas técnicas y estar escuchando cuál es el efecto de pues, cambiar el peso de un lado a otro, o cuál es el efecto de hacer el movimiento de una manera o de otra determinada, y pasarte a ti la pelota de procesar eso, no de simplemente obedecer una instrucción. Y por eso quizá eso que tú percibías de por qué los profes de yoga que cuando practican yoga, o los practicantes de yoga, quería decir, cuando practican yogas puede ser muy impresionante, parece que son capaces de hacer movimientos muy, muy complejos, pero en el momento en el que les sacas de esa caja, ahí se rompe la magia. Ahí no hay mucho movimiento. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a repetir ciertas cosas de cierta manera y nuestro sistema nervioso, ya lo sabes, con lo plástico que es, se adapta a lo que practicas, a lo que haces, ¿no? Pero a mí me gusta llegar a sitios que tienen mucha verdad, que son muy profundos, que son principios de nuestro movimiento, de cómo nuestro sistema nervioso aprende movimiento, de cómo las articulaciones se comportan, de cuándo tienen que ser estables, de cuándo tienen que ser móviles, de cómo pasar de estable a móvil. Hemos trabajado ritmo, hemos trabajado coordinación, hacemos muchas cosas que lo que hacen es enriquecer esa experiencia. Y lo que probablemente tú estás haciendo es aplicar esos principios, estos mecanismos que están en tu cuerpo ya, que antes no conocías y que yo he utilizado ciertas técnicas para hacerte llegar en otras técnicas. Con lo cual maravilloso, porque es exactamente lo que me gusta que suceda, ¿no? Es que yo creo que pasa además en muchos territorios. Yo lo resumiría con el peligro de las historias únicas. Es decir, la visión del movimiento a través de una óptica que en sí misma tiene todo el sentido y toda la lógica, por ejemplo, la óptica del yoga, pero que patina cuando cambias de óptica. Claro. Entonces, a mí me parece que cualquier cosa que uno puede estudiar, sea lo que sea, y el movimiento es una de esas cosas, se debería estudiar como los antiguos escépticos hacían, es decir, desde múltiples ópticas. Porque al final ninguna óptica captura la cosa que estás estudiando, sino más bien de lo que se trataría es de intentar, como tú decías ahora, tener un mayor registro o diversidad de movimientos, de ópticas acerca del movimiento en particular, ¿no? Y una cosa, en neuro hablamos a veces de granularidad para referirnos a un proceso muy alto nivel que ocurre psicológicamente, que es la capacidad que tienen las personas para describir de una forma más o menos precisa sus propios estados emocionales. Entonces, una persona con muy poca granularidad, podría decir estoy bien, estoy mal. Claro. Con un poco más de granularidad, a lo mejor dice estoy bien, estoy mal, estoy cansado y estoy con energía. Y cuando vas a una granularidad extraordinaria, puedes distinguir que hay 1.000.000 de clases de alegría. Claro. Por ejemplo, la alegría, a mí, la alegría que me da el olor a leña cuando empieza el otoño. Es que es muy particular, porque es una alegría mezclada de tranquilidad, de recogimiento, un montón de cosas. Pues bien, esa granularidad aplicada al movimiento es
poder percibir un registro extraordinario de pequeñas sensaciones que te dan la capacidad de profundizar en algo que parece, ¿no? Y hay personas en las que yo me incluyo que a lo mejor tenemos menos granularidad y nos movemos como los clips, ¿no? Y a medida que vamos captando más y más riqueza, pues abre un mundo de conocimiento muy interesante, ¿no? Joder, siempre me pasa contigo, te lo juro, no sé si es que ya me estoy flipando o qué, pero siempre que hablamos, al final me hablas de un tema que es justo lo que llevo 2 semanas obsesionado. Y en este caso, tú lo hablas del concepto de granularidad, pero yo justamente he estado pensando muchísimo y también leyendo a Wittgenstein y a Sartre, que hablaban muchísimo de las limitaciones del propio lenguaje para expresar la realidad. Es decir, al final tenemos los elementos que tenemos y podemos expresar la realidad con las herramientas que tenemos. Y cómo de importante es esa riqueza, esa precisión de la que tú hablabas a la hora de explicar las cosas. Y luego hablaremos de esto, porque sí que me interesa mucho que entremos en la parte de mindfulness y de, bueno, pues todo lo que está sucediendo a nivel social que está generando ciertos efectos en el ánimo de las personas. Dejémoslo como hay, ¿no? Pero como ese relato que nos contamos, ese diálogo constante que nos contamos, puede estar lleno de imprecisiones, puede estar lleno le puede faltar granularidad y entonces podemos empezar a ver las cosas como mal, bien, blanco, negro, un poco lo que tú comentabas antes. Y de la misma forma con el movimiento sucede como cuando empiezas a catar. Cuando catas café o cuando catas vino y te enseñan a descubrir y a acceder a nuevas células sensitivas, en este caso de la lengua, del olfato, de repente se empiezan a aparecer nuevos matices, empiezan a aparecer olores, sabores, cosas que son distintas y nos damos cuenta que quizá hay una atrofia y que hay sabores que no percibimos pero que están ahí. Es lo mismo que te acabo de explicar con el lenguaje. A lo mejor hay cosas que queremos explicar pero que no sabemos acceder. Pues con el movimiento es igual. Tenemos una capacidad de sentir a nivel propioceptivo, sensitivo, de presión, de todo, tan brutal, pero a veces estamos tan desconectados que cuando tú llevas la atención, como prácticamente a lo que tú te dedicas, a llevar la atención de personas a determinados sitios, en este caso en estático, pues, pero cuando tú llevas la atención a un proceso, en este caso dinámico, de repente el sistema nervioso empieza a captar esa información y cuanto más lo haces, más sencillo, más sutil, más matices. Entonces, para mí eso es lo bonito y lo interesante de una práctica de movimiento que te invita a descubrir, que te invita a reconectar con esos movimientos que probablemente por falta de riqueza pues se han ido perdiendo, ¿no? Y es un proceso chulísimo, yo lo he experimentado y me gusta compartirlo. Y por eso me da mucha pena a veces estas técnicas tan cerradas o gente que invierte mucho tiempo en moverse y se pierde esa oportunidad, ¿no? de explorar y de aprender más sobre ellos mismos, que creo que es bastante válido. Y hay una gran pregunta y es por qué tenemos la tendencia a colapsar en una historia única. Yeah. Es decir, ¿por qué así no de otro modo? ¿No? Una pregunta que se hacía mucho Sartre, ¿no? ¿Por qué así no de otro modo? Sí. Yo tengo dos posibles reflexiones, ¿no? Al menos estas dos, puede haber más. La primera es una cuestión que ya hemos discutido bastante y es el cerebro tiende a ser un gran tacaño de su propia energía. Entonces, generar patrones de movimiento que sean simplemente eficientes, Claro. Que no gasten mucha energía, porque todo lo que implica un proceso consciente en realidad implica mucha energía por parte del cerebro. Mucho más trabajo, es lo que hemos hablado alguna vez de esa red como por defecto, ¿no? Esa capacidad y esa habilidad del cerebro de intentar predecir
constantemente, ¿no? Lo que va a pasar. Exactamente. Y otra lectura más de corte afectiva es, vamos a ver, yo creo que para el ser humano no hay nada más relajante que una creencia. Una creencia. Pero creencia es una historia única, es decir, es como te cuentas la película Esto es así. de cualquier cosa, ¿no? Entonces, para un practicante de yoga, al final, no solamente es una práctica de yoga, sino es una cosmovisión, es decir, es un conjunto de reglas por las cuales yo explico el mundo. Y me explico a mí mismo, explico, digamos, mi sufrimiento, el sufrimiento de los otros, mi felicidad, el camino a la felicidad, todo ese tipo de cuestiones. Pues bien, si una persona lleva los suficientes años ahí, ha practicado lo suficiente, cualquier cosa que de alguna forma le ponga en duda esa visión, se va a revelar. ¿Vale? Porque tenemos miedo a lo nuevo. Pero sin embargo, y esto es algo muy de la filosofía en mayúsculas, es completamente necesario pasar por esos momentos en los que uno no sabe, no tiene ni puta idea de lo que está pasando, y aún así se enfrenta a ello con curiosidad. No sé nada, pero por lo menos, pero ¿qué es esto, no? Sí. Y quizás se me ha ido un poco así como para arriba, ¿no? Pero es un poco lo que yo experimentaba contigo. Cuando de repente me hacías una perrería, esas que tú haces, en las que te bloquea todo el cuerpo, menos esa articulación que, digamos, está muy restringida, limitada y poco plástica, y de repente uno se enfrenta a su propia limitación. Sí. Entonces, por ejemplo, con mis tobillos. Y... lo tienes clavado, eso. Sí. Con el squat de Dios, ¿no? Y que todavía sigo, ¿no? Entonces, enfrentarme al squat es enfrentarme a lo desconocido. Claro. Volvemos a Sartre. Básicamente lo que decía es, tú te haces, te generas una identidad, esa serie de creencias que tú hablabas desembocan en una identidad. Yo soy esta persona, llevo esta vida y yo hago esto, trabajo aquí, convivo o estoy casado y esta es mi vida y no la puedo cambiar. Y me guste o no me guste, no la puedo cambiar. Y lo que él decía, que me parece muy interesante, es que la disconformidad o la incomodidad o los problemas a corto plazo que generan cambiar tu identidad, es decir, yo no quiero estar en esta relación, no quiero estar en este trabajo, o no quiero que me siga doliendo la espalda y seguir moviéndome mal, o no quiero seguir siendo sedentario. Es decir, la incomodidad a corto plazo abruma el beneficio a largo plazo de tomar ese cambio de decisión, de creencias, de identidad, ¿no? Entonces es muy interesante y una de las cosas que a mí me gusta, porque yo creo que, supongo que cada persona tendrá una personalidad, pero a mí me gusta estar ahí. Yo disfruto en el estar perdido, en el ser consciente de que no sé muy bien lo que estoy haciendo, el descubrir las cosas. Me gusta. El proceso más importante en los últimos años de mi vida, que siempre lo comento, es ser cinturón blanco en Jiu-Jitsu. Me encanta ser cinturón blanco en Jiu-Jitsu. La gente quiere salir de ser cinturón blanco, pero a mí me encanta ponerme ese cinturón blanco. Y decir, no, yo estoy aquí empezando, estoy aprendiendo, y todo es difícil, y todo es duro, y todo es incómodo, y es frustrante, y es humillante muchas veces, pero estoy mejorando. Voy en una dirección, ¿no? Entonces, yo soy una persona que me gusta esto, y entonces creo que en mis clases hago mucho eso, y a lo mejor a veces funciona, a veces no funciona. Es escanear y decir, vale, ¿cuál es el eslabón débil de este sistema de movimiento en forma de humano que estoy viendo? Pues la dorsiflexión del tobillo. Pues ahí hay que ir. Y es lo que muchas veces te encuentras y dices, la gente cortocircuita, ¿qué está pasando? ¿Pero por qué no? Parece sencillo. Parece sencillo, pero en este caso no lo es, porque tu sistema de movimiento ha decidido ser muy eficiente por otro lado. Y eso la mayoría de las veces está bien, pero en tu caso, por ejemplo, te estaba generando problemas en la cadera izquierda, que desaparecieron en el momento en el que empezamos a
llevar movimiento a otro lado. Y no es tan mecánico como parece, casi todo es neurológico, ¿no? Entonces bueno, la verdad es que es muy interesante. ¿Qué te voy a contar? Estoy hablando de que una de las cosas que más me gusta del mundo. Sí, al final, o sea, decías es neurológico, es que, o sea, hay una cosa muy obvia y que a veces se nos pasa desapercibida, ¿no? Y es que al final una célula tiene dos, o sea, una célula muscular tiene dos estados. Claro. Es decir, o está en contracción o está en relajación. Y es la inervación, o sea, el sistema nervioso lo que hace que esas células estén en uno u otro estado. Entonces yo me planteo una cosa muy sencilla y es una persona con cierto tipo de fármacos puede quedar completamente sedada, y cuando está sedada también se produce un efecto muscular, de tal manera que tú a esa persona la tienes que andar con cuidado para moverla de una camilla a otra, porque podrías causarle o sea, le podrías dislocar una articulación, Sí. ¿no? Pero sin embargo, cuando esa persona despierta, todos sus patrones de tensión vuelven. Eso es súper interesante. Eso es algo que yo he pensado muchísimo tiempo. Eh, tiene que ver con cómo el sistema nervioso inhibe o excita ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, se hacen manipulaciones mm, a gente muy grande, por ejemplo, un jugador de rugby o de la NFL, de fútbol americano. Pues le quieren manipular a lo mejor el cuello o el hombro porque tiene una subluxación o por lo que sea la técnica. Ya no digo si es bueno o malo, pero se hace. Entonces, cuando tú intentas a una persona muy fuerte, muy grande, hacerle un tipo de técnica y hay una restricción muscular, no puedes, no es demasiado fuerte, no puedes vencer esa resistencia, les anestesias y ese hombro que no se mueve, que está súper rígido, de repente se coloca porque no existe esa inhibición. Pero para mí era la misma clave. En el momento en el que la anestesia deja de hacer su efecto, esa inhibición vuelve. O sea, esa restricción vuelve, esa excitación vuelve. Casos descritos en journals que se dicen madres que levantan un coche o que mueven un coche porque su hijo o lo que sea está debajo. ¿De dónde saca esa fuerza? Personas con trastornos genéticos de síndromes complejos que se saben que no tienen esa inhibición de fuerza y que tienen una fuerza descomunal, sin ser aparentemente muy fuerte, pero no inhiben esa fuerza. Con lo cual te agarran, cuando son pequeños, los niños agarran y te hacen muchísimo daño, ¿no? Con lo cual tenemos muchísima más fuerza de la que nosotros mismos nos limitamos, no sé si es por ahorro, no lo sé muy bien, es un mecanismo que no entiendo, me encantaría entender, pero es exactamente eso que tú dices. El sistema nervioso puede desactivarse, pero luego vuelve a su sitio. ¿Y de dónde viene eso? ¿No? ¿Cuántas vueltas le hemos dado a ese patrón para que nuestro cuerpo sea como es, ¿no? Y se quede ahí, diga, bueno, pues aquí voy a estar rígido, aquí voy a estar móvil. Es muy curioso, ¿no? Es muy curioso. Y además, o sea, ¿qué pasa al contrario? Es decir, cómo el movimiento o el hecho de que yo descubriera que mi tobillo tiene más movilidad, cosas pequeñas como esas, ¿qué efecto tiene a nivel neurológico? No solamente en las regiones donde se forman, digamos, los protocolos de movimiento, sino a otros niveles. Es decir, tiene un efecto, por ejemplo, cognitivo, tiene un efecto afectivo, es decir, la forma de movernos, la forma de estar afecta a un nivel superior, entre comillas, digamos, a otras regiones cerebrales, porque al final cuando uno abre un cráneo, lo que ves es una masa completamente conectada, es decir, se habla del cerebro racional y el cerebro no sé qué, pero en realidad Una explosión. es que es pura conectividad. Entonces, es una forma que tenemos de entender el cerebro, pero no es la realidad del cerebro. La realidad del cerebro es que todo está interconectado, ¿no? Y por poner otra cosa más sobre el tablero es el hecho de que gran parte de la sensación de sentimiento que nosotros tenemos cuando, por ejemplo, nos agrada a alguien, simplemente por verlo la primera vez, te estrecha la mano, hay una sensación, un sentimiento, por ejemplo, de seguridad. Esa persona te parece que estás en un entorno seguro o no, amenaza.
todas esas sensaciones, si te das cuenta, la parte racional es muy pequeña. Casi todo son sensaciones del cuerpo. Es decir, es una sensación que uno siente, pero no es tanto algo que uno piensa. Entonces, ¿puede todo tu trabajo generar cambios a ese nivel? ¿No? A mí es una pregunta que me lleva estimulando muchos años, ¿no? Sí, es verdad que te interesa, porque cada vez que hablamos, esa relación entre nuestra postura, nuestra personalidad o nuestro estado de ánimo, o nuestras características de tipo cognitivo o relacional, sí es verdad que es un tema que veo que siempre le das muchas vueltas a la cabeza. Y bueno, sabes que se ha hecho investigación, no muchísima, pero sí sabemos que, por ejemplo, eh, el estar en esta postura encorvada hace que te cueste sonreír, por ejemplo. Estás aquí y la sonrisa es como muy forzada y cuando estás aquí prácticamente te sale sola, ¿no? Y han hecho investigaciones, pues eso, en niños, en adolescentes, con esta postura como más apocada y tal, y casi siempre te encuentras una correlación muy clara con niños muy tímidos, introvertidos, y que tienden a generar esa especie de manifestación física, o sea, un poco por donde tú ibas. Y probablemente a la inversa también. ¿Cuántas veces lo hemos hablado tú y yo? Eh, Tú que te dedicas de alguna manera a que la gente aprenda a controlar o a conocer mejor su mente, qué difícil es controlar la mente con la propia mente. Al final recurres al cuerpo, concéntrate en el peso, concéntrate en la respiración, siente el movimiento de tu abdomen, ¿no? Eh, con lo cual al final recurres a sensaciones cinestésicas, a propioceptivas, para intentar reconectar con tu mente, ¿no? Y con lo cual, igual que el cerebro es pura conectividad, el resto es pura conectividad, es todo, es absolutamente todo. Es verdad que famoso Descartes que empezó a cortarlo todo y a separar todo y a separar el cuerpo, la mente y el espíritu. Bueno, yo creo que para estudiarlo a lo mejor nos puede ayudar, pero no es buena idea. Y creo que eso hace daño, el ver que somos como tres partes separadas, ¿no? Cada vez que me hago una herida, a nivel psicológico emocional me va a afectar, pero incluso a lo mejor a nivel espiritual también me podría afectar. Podría empezar a plantearme preguntas de por qué me pasa esto a mí o quién me manda esto, ¿no? Ese tipo de cosas que ya rozan el, el paso de lo psicológico a lo más espiritual, ¿no? Y es muy curioso como, en mi opinión, lo que yo experimento aquí es en el momento en el que la gente reconecta con su cuerpo y tiene un momento para estar muy pendiente de lo que les está pasando, como también poco a poco ciertas actitudes psicológicas que a lo mejor no eran tan deseables para ellos empiezan a modificarse, ¿no? Empiezan a cambiar sin hacer ninguna intervención específica. Por ejemplo, con el dolor lo vemos claramente, ¿no? Como los cambios físicos pueden tener un efecto sobre el dolor y cómo a su vez tiene un efecto sobre las creencias que están cronificando ese dolor. Entonces, bueno, es maravilloso y complejísimo a la vez, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que estoy pensando mucho últimamente es que eh, vivimos países occidentales, países ricos, vivimos esta vida que vas al supermercado y tienes una estantería llena de comida, que te la han cortado, te la han preparado. Lo normal es que no tengas ningún peligro que amenace tu muerte. Probablemente a lo mejor en tu vida entera puedes tener uno o dos episodios, pero lo normal es que no. Es decir, vivimos en un entorno seguro donde tenemos comida, alimentos a nuestro alrededor, ¿no? Y, y al mismo tiempo tenemos este cerebro de cazador-recolector que lo que hace es estar constantemente buscando peligros para evitar peligros, buscando comida, moviéndose, siendo nómadas, porque ahora viene la temporada de lluvias y tenemos que ir allí, necesitamos llegar cerca de un río, ahí está la manada de bisontes que necesitamos. Es decir, no, nuestro cerebro está hecho para ese tipo de actividad en el que estamos alerta a lo que pasa y muy presentes en que
esto es lo que tenemos que hacer para sobrevivir, que puede que este sea el último día en esta vida, y al mismo tiempo muy activos. Entonces, la analogía que yo hago es, el ejercicio es esa simulación para personas que tienen una vida muy cómoda y que ahora necesitamos simular esa actividad que necesitamos para seguir viviendo y seguir floreciendo, la tenemos que simular en forma de ejercicio. Y lo que pensaba con las técnicas de meditación, que me parecen igual de importantes, es, para este diálogo que nos montamos, como nos faltan miedos, como es todo demasiado fácil, como no tenemos, nos generamos un diálogo entre nosotros mismos que a veces no es real y puede ser de muchas maneras, y necesitamos la meditación en mindfulness para decir, esos pensamientos no eres tú. O sea, tú eres esto. Entonces, cuando llevas tu atención plena a tu respiración, a tu cuerpo, y dejas que esos pensamientos, te das cuenta y dices, ah, ahí estoy yo. Y tengo toda una serie de palabrería y y de historia y que me están contando, que me bombardea y que me hace no ser feliz o que me hace tener miedo. Y entonces, últimamente lo estoy viendo así, es como si llevásemos la vida del cazador-recolector y estuviésemos a lo que hay que estar, es que como no coma mañana lo voy a pasar mal, o como me caiga, se acabó, o como me coma el tigre de dientes de sable, se acabó. Es decir, esa sensación de estar tan conectado a la vida y tan presente de esto es lo que hay, esto es lo que cuenta, que al desconectarnos de eso necesitamos alguna técnica que nos lleve a ese punto, ¿no? No sé Sí, si se me ha ido totalmente. mucho. No, o sea, es muy estimulante lo que has dicho, como una explicación de por qué tenemos la gran cantidad de pensamientos que tenemos y que nos lleva a estar realmente infelices, a tal punto de que hay una tendencia creciente en el uso de ansiolíticos, antidepresivos, y España vamos en la cabeza de Europa, o sea, es algo terrible. Y puede ser que tenga que ver con eso. A ver, yo tengo como otras reflexiones, ¿no? Bueno, que añaden un poco más de información al tema. Y es, a veces tenemos una tendencia a pensar en la gente del pasado que nos precedió, pues hace, no sé, 10.000, 15.000, 20.000 o incluso 70.000 años, cuando empezó a aparecer el Homo sapiens tal y como lo conocemos hoy. Digamos, con cualidades que nosotros tenemos ahora, pero que quizás no estaban del todo desarrolladas. Me explico. Antes has hablado de Descartes, de Descartes. Y Descartes es verdad que separó, pero para mí separó la mente del cuerpo, pero para mí tiene mucho que ver con un proceso que a lo mejor se está dando en el ser humano. Es decir, si vamos a antes del Homo sapiens, Homo erectus, por ejemplo, y nos imaginamos cómo vivía el Homo erectus, a lo mejor ese tipo de vida era muy paralela a lo que hoy es la vida del orangután, en la que hay una indiferenciación. Me explico. No hay una idea predominante o una sensación predominante en la vida de un orangután de ser yo, de tener una metacognición, de estoy pensando, estoy sintiendo, este me ve de esta manera, socialmente me veo de esta forma, mi papel dentro de esta empresa es tal. Esa metacognición no está desarrollada en el orangután. En el Homo erectus a lo mejor un poquito más. Sí, pero en principio, por lo que yo, hasta donde yo entiendo, o sea, esa capacidad de tener pensamiento abstracto, de poder viajar al futuro, de poder viajar al pasado, de hacer simulaciones de lo que puede pasar, es muy propia del Homo sapiens, ¿no? Y probablemente por lo que no haya Australopithecus o Homo erectus, precisamente es por esa capacidad, ¿no? Por lo que yo he podido así leer, no es que sepa mucho del tema, pero esa capacidad justo de tener conciencia de ti mismo, conciencia de tu mortalidad, conciencia de
dioses o cualquier historia abstracta que tú puedas empezar a utilizar para describir la realidad. Con lo cual estamos a un juego totalmente diferente al de animales no racionales, ¿no? Exactamente. Y lo que yo propongo es que, desde mi punto de vista, no es que de repente, hace 70.000 o 100.000 años, o cuando pasáramos a tener una metacognición y esa capacidad de explicar el mundo por símbolos tan extraordinaria que tenemos. Yo creo que fue un proceso. Ah, no, no, claro, tuvo O que sea, serlo. un proceso en el que el cerebro comienza a tener la posibilidad de tener todo ese tipo de conciencia de sí mismo, y poco a poco, a medida que va pasando el tiempo, muy probablemente la propia función dé lugar a cambios anatómicos, funcionales, de conectividad, que nos hagan tener cada vez una mayor capacidad en ese sentido. Y si nos vamos a los últimos 5.000 años, cuando pues en estos últimos 5.000 años el ser humano ha pasado de vivir muy en contacto con la naturaleza a vivir muy desconectado de la naturaleza en general, ¿no? Por el hecho de las civilizaciones y de la cultura y de muchas cosas que han pasado. Ha sido poco tiempo. Y, y un poco mi lectura es que a lo mejor estamos en una crisis evolutiva, en el sentido de que todavía no hemos abandonado del todo eso que fuimos. Todavía todas estas nuevas capacidades que tenemos no tienen, digamos, una función demasiado adaptada al territorio, porque el territorio está constantemente cambiando, y por eso necesitamos un boost que nos posibilite equilibrar lo que puede generar mucho sufrimiento, que es toda esta gran actividad que hay en la mente y que, por ejemplo, nos compara con otros, nos hace percibir el futuro de una manera extraordinariamente intensa, y eso nos hace a veces generar ansiedad o mil cosas que pasan ahora y que no pasaban hace 5.000 años. Y por ello pues se da la paradoja que vivimos mejor que nunca, y no sé, no tengo datos, pero a lo mejor es verdad que estamos más infelices que nunca. Sí, es muy curioso como sí que sabemos que hay una correlación entre la riqueza de un país y, por ejemplo, hablabas tú antes del consumo de ansiolíticos, antidepresivos, de diagnósticos que tienen que ver con el estado de ánimo, la salud mental. En cambio, países donde eh, si naces en una favela en Brasil y lo que quieres es comer algo, subirte a por un coco, o rebuscar en la basura o que no te mate la banda de rival, no estás para tonterías. Es decir, no estás para pensar y que... Mira, yo ahí es que he hecho un análisis hace poco, de una cosa muy sencilla. Y es el índice de felicidad que nos da Gallup, ¿vale? Que es una consultora, en el mundo en un vector de años, y lo he relacionado con el PIB per cápita, ¿vale? Entonces hay una correlación de 0,6. Es decir, los países más ricos son más felices, ¿vale? Pero yo creo que es por un motivo, y es que yo cuando estuve en India vi una cosa muy interesante, y es que ya no hay aislamiento en la mayoría de los poblados. Cualquier poblado de la zona más rural de India tiene una televisión. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una televisión? Que viene la comparación. Mucha gente en India quería ser occidental. Lo curioso es que los occidentales íbamos allí y nos vestíamos de indios. Entonces se da un chiste, digamos, entre civilizaciones, pero esta es la historia, que la persona de Brasil, aparte de si vive en un territorio peligroso, los índices de infelicidad crecen brutalmente, y ya no estoy tan seguro que existan, los hay, pero cada vez menos, sitios aislados
donde la gente pueda vivir más o menos en conexión con lo que hay, sino que ahora mismo comparan con la vida. Joder, a nosotros nos pasaba de pequeños con las series de Estados Unidos, Sí, que queríamos ser todos como Michael J. Fox. Sí, pero muchas veces es que es muy curioso, ¿no? Muchas veces cuando llegas a conseguir algo que tú de alguna manera idealizas y lo consigues, luego a lo mejor la sensación no es como tú pensabas que era. A lo mejor te sientes vacío. Dices, vale, ya he llegado aquí y tengo esto, pero pensaba que me iba a sentir mejor, que me iba a sentir más feliz. Y ahora que va a ser todo así. Incluso muchas veces, y no sé si a lo mejor tiene que ver por esa capacidad de esta curiosidad innata, y yo sigo pensando que el ser humano sigue de alguna manera con un cerebro de cazador-recolector porque no nos ha dado tiempo para cambiar, pero con una civilización de futurista, de dioses, ¿no? Hacemos y podemos hacer unas cosas ahora gracias a la tecnología que son impensables, pero ha pasado muy rápido, muy, muy rápido. Entonces, incluso cuando todo está bien, ese diálogo interno a veces nos boicotea y nos impide estar bien y disfrutar del momento. Por eso es cuando creo que esa práctica, que a mí me ayuda mucho de parar, sentir tu cuerpo, esto es lo real, esto es lo que hay, lo que está pasando en este momento presente, y esta es la única verdad. La única verdad es eso, es que estoy aquí respirando en este mundo, en este planeta, orbitando en una galaxia, al final esa es la realidad. Y todo lo demás está, no está, hoy está, mañana no está, nos lo inventamos. Pero creo que es todo ese estímulo, todo ese diálogo, toda esa... tienes que verte de una manera, tienes que vestirte de una manera, tienes que tener este coche, tienes que... Y ahora ya todavía más, tienes que pensar de esta manera, tienes que contaminar o no contaminar de esta manera. Te ríes. Sí, no, pero es cierto, o sea, hay una cantidad deberían ser extraordinarios. Y mira, hay un proceso muy, muy interesante que he vivido pues muchas veces. Al final he tenido la suerte de dirigir no solamente cursos aquí en Madrid, ¿no? Sino retiros. Y en los retiros, al ser un espacio acortado de tiempo, pero muy intensivo, ves procesos en la gente, puesto que convives con la gente, muy interesantes, ¿no? Entonces, te lo puedo resumir de una manera muy gráfica y es, una persona se sienta a practicar meditación. Yo suelo hacerlo en el norte de España porque me gusta, mi tierra es mi tierra y allí me siento como en casa, claro. Entonces allí en aquellos bosques frescos, verdes, una persona se sienta. Va a estar 7 días allí, o 8 días, o 10 días. Y no ha meditado mucho en su vida, ha hecho algún curso. Entonces, la primera hora, cuando se sienta, ves que a los 10 minutos se empieza a incomodar. Esa incomodidad no solamente es, digamos, la costumbre corporal, es mucho más. Cuando uno se sienta, aparece la inquietud. La inquietud que no solamente son las historias de su futuro, mi futuro en la empresa, mi futuro con mi pareja, hay algo que no me cuadra en la relación con mi hijo, todas esas cosas, sino incluso una capa mucho más básica y fisiológica. Es como que el cuerpo se ha acostumbrado a estar a una velocidad constantemente. Y su mente está acostumbrado a estar siempre pensando en la siguiente acción. Es una tendencia, como una especie de inercia, ¿no? Pues bien, se pasa mal cuando uno se sienta, porque es como un tren que de repente le haces pararse y salen chispas por todos los lados. Vale, pero pasa esa fase. Al cabo de X tiempo, 2 días, pues de abrirse a esas sensaciones incómodas, fíjate que básicamente la práctica de meditación es aprender a
abrirse a la intensidad de las sensaciones y de la mente. Abrirse a eso quiere decir tolerar eso, profundizar en eso, no dar la vuelta a la mirada hacia otra cosa, sino ver qué coño me está pasando. Por lo tanto, conlleva mucha valentía y mucha diligencia también, ¿no? Pues bien, pasa el tiempo y cuando esas capas se aquietan un poco, es verdad que mucha gente tiene experiencias de procesos internos que le estaban dando o que le están dando mucha inquietud. A veces es, por ejemplo, muchas personas que llegan al tercer día en las charlas que vamos teniendo y dicen, es que nunca me he preguntado lo que quiero hacer. Es más, no sé lo que quiero hacer. No sé si quiero estar con mi pareja, no sé si quiero trabajar en lo que trabajo. Claro, hay una desconexión. Totalmente. A medida que se van dando como ese viaje, es que es un viaje por una selva. Sí. La persona inexorablemente se va a conectar. Porque, joder, es nuestra naturaleza. No lo puedes negar, una vez que ya lo has visto no lo puedes no ver. Exactamente. Además, cuando has visto que estás desconectado, duele, es jodido, es incómodo, pero vas a ir hacia la conexión. Es igual que cuando yo no puedo, o sea, ya me has hecho ver que mi tobillo es rígido, yo ya no puedo dejar de trabajar mi tobillo, ¿sabes? Bien. Vale, pues esa es la historia. Entonces, bueno, en definitiva, algo muy sencillo de entender y es que la práctica de meditación con todo ese proceso es un proceso, ¿cómo decir? Que no está solamente ligado a la práctica de meditación. Puede haber artistas que en su proceso artístico también lleven a cabo ese mismo viaje. Desde la pintura, escritores, por ejemplo. La escritura yo creo que es un proceso autorreflexivo brutal. Pero llevan con la meditación a un sitio muy fácil de entender y es, joder, el bienestar, la felicidad no depende de lo que consigas, sino es algo mucho más básico, simple. ¿Está o no está? Y si está, es simplemente estar bien, estando sentado, o andando, o comiendo, o hablando con alguien, ¿no? Entonces, esa experiencia de simplemente estar bien de fondo, creo que es, pues eso, como un descubrimiento que las personas suelen tener con la práctica. Claro, lo hemos hablado también muchísimas veces, ¿no? Es la diferencia entre entrar en un ciclo de recompensa a corto plazo de dopamina o entrar más en un ciclo más a largo plazo de serotonina, ¿no? Y la manera en la que yo intento equilibrarme hay muchas veces en las que, primero, eso que has dicho me parece fundamental. Yo creo que tengo clarísimo qué es lo que quiero. O sea, qué quiero y qué no quiero. Y en el momento en el que tú tienes claro que tú quieres hacer esto y lo quieres por ti, no porque la tele, tus amigos o los convencionalismos sociales digan que tú quieres querer eso, sino porque lo que tú como individuo quieres realmente para tu vida, cuando tú tienes claro eso y entiendes que es un proceso y que es un camino y que probablemente cuando llegues ahí estarás queriendo otra cosa, es decir, que se mueve la meta, ¿no? Son como metas volantes. Sabes que en esas dificultades, en esos problemas, en ese estrés de que no te da tiempo, en estas cosas, hay una dirección, hay un resultado. El tener esa perspectiva de no voy solamente a conseguir ese objetivo fijo y ya, no, voy en una dirección, tengo una dirección clara, tengo un plan de acción, es decir, sé qué es lo que tengo que hacer y sé que en ese plan de acción me puedo equivocar o no, y que probablemente me equivoque y que vayan a surgir problemas que están fuera de mi control. Vale, pues sé que está ahí.
Y sé que voy a tener problemas y que voy a sufrir y que me va a costar y que a lo mejor voy a dormir poco, lo que sea. Aunque tengo que sacrificar tiempo para estar con mis hijos. Pero, pero no coges ese evento, ese problema y catastrofizas tu vida, decir, no veo a mis hijos. Bueno, a lo mejor te has tirado una semana que no has cenado con ellos y es algo muy importante para ti. Pero si tienes un sentido de dirección, si tienes un plan y sabes a dónde vas y sabes que todo eso se reconduce, a mí personalmente me da mucha paz. A mí me hace entender que no es lineal, que hay una homeostasis, ¿no? Como que a veces te vas a un lado, llegas al otro y al final vas encontrando un cierto equilibrio que nunca es tal. Porque es un poco lo que hablábamos antes. Yo creo que cuando llegas a esa comodidad máxima y a esa seguridad máxima, tu cerebro empieza a pensar que algo raro pasa. Yo creo que tu cerebro dice, no, esto no te ayuda, no te va a ayudar a sobrevivir estar en este estado, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo no sé si estamos tan fragilizados que cualquier cosa nos afecta a nivel físico, dolor. Me duele esto, me tomo una pastilla. Bueno, ¿y por qué no analizas por qué te duele el cuello? ¿Por qué no intentamos entender por qué crees que te duele el cuello? ¿Qué está pasando en tu vida para que te duela el cuello? En lugar de decir, no, voy a apagar ese dolor de cuello porque no me gusta. Bueno, es una visión muy infantil. No te gusta, pero está ahí. Si no hubiese pastillas, si no hubiese Enantium, si vives en Etiopía, ¿qué haces con ese dolor de cuello? Entonces, todo es muy relativo y a mí me da la sensación de que nos vamos fragilizando a medida que probablemente también lo que dices tú, quizás seamos más felices. Seamos más felices porque las cosas son sencillas, son fáciles, funcionan. Tengo comida en el supermercado, tengo dinero en la cuenta, tengo colegio, tengo un coche, puedo viajar. Tenemos toda esa serie de beneficios que son satisfactorios. Pero no dejo de pensar que cuando te vengan mal dadas, ¿qué herramientas tienes? Cuando eso no esté, esa felicidad, si se mantiene, probablemente bien, O pero sea, que tu hipótesis es como que estamos cómodos, muy cómodo. pero no somos felices. Esa es la... No digo que no seamos felices, yo creo que incluso incluso teniendo todo, y lo hablabas tú antes, esa desconexión y ese diálogo constante de personas que hablan en nuestra cabeza, que creemos que somos nosotros. Y es que en realidad esos pensamientos vienen de miles de inputs que nuestro cerebro genera y estamos acostumbrados a estar constantemente hablando, ¿no? Claro. Mira, yo lo que pienso o sea, con respecto a la práctica de meditación, lo que revela claramente es la conexión con el proceso mismo. Es decir, es verdad, o esa es mi experiencia, y parece ser que la investigación bueno, en los cambios que produce las prácticas de meditación a nivel funcional, cognitivo, tal cual, también lo apoyan, que te da más capacidad, por ejemplo, de procesar la información. Efectivamente, al generar una mayor actividad prefrontal, es decir, hacer las cosas conscientes, tienes mayor regulación y por lo tanto también incluso te podría ayudar pues a dibujar el futuro, lo que quieres, lo que no quieres, etc. Vale, eso bien, pero para mí lo que, digamos, el cambio radical que da la meditación en la vida de las personas, lo que veo, es que en vez de estar solamente orientadas en el objetivo, empiezan a mirar el cada paso, es decir, el proceso. Eso es. El proceso. Entonces, para una persona que le duele el cuello, como tú antes decías, y pues el objetivo es quitarse el dolor de cuello. Si esta pastilla me lo quita antes, pues es muy racional decir, pues voy a la pastilla en vez de ir con Juan, que a lo mejor voy a tirarme 7 meses con él, ¿no? Porque al final los procesos son siempre pues largos cuando uno los quiere desempaquetar, ¿no? Pero quizás porque de alguna forma o sea, la visión en ese caso está reducida como si se pusiese unas orejeras de caballo a simplemente el siguiente paso, el siguiente logro.
muy dopaminérgico en tal caso, pero no tanto a la curiosidad, que es, yo creo, el síntoma que tienen las personas que también son capaces de vivir el proceso. Tú eres muy curioso, vives los procesos y te interesan los procesos, pero esa curiosidad a veces está extinguida por esa otra tendencia de simplemente tener como casi una mentalidad tipo checklist, ¿sabes? Sí. Es decir, que vas tachando lo que vas consiguiendo y punto. Yo creo que la revelación grande de las prácticas de mindfulness en general tienen que ver con ese contacto con el proceso, por lo tanto, con la apertura a la curiosidad. Pero fíjate que, y también es la inmensa capacidad del ser humano de asombrarse y de plantearse el siguiente reto y el ¿y si hago esto así? O sea, la clave de que seamos lo que somos en este planeta y que hayamos conseguido lo que hemos conseguido y sin duda vivir estar en el tope de la cadena alimentaria con creces, ¿no? Y tiene que ver con ese instinto absolutamente humano, bueno, en algunos homínidos también, de la curiosidad. Y me ha hecho mucha gracia que la palabra que has usado es extinguido. Es decir, no dices, no, es que hay personas que no son curiosas. No, tú das por hecho de que todos somos curiosos, porque es igual que respiramos, es parte de ser, igual que somos sociales. Los gatos son curiosos. Sí, pero la curiosidad, bueno, sí, también, pero la curiosidad humana, cuando tú lo ves en un niño, es el 99%, es decir, es que están constantemente explorando su entorno, viendo su entorno y curioseando sobre ¿y si hago esto? Y me parece que el que eso llegue a extinguirse, yo estaría deprimido. Estaría deprimido, porque entonces, ya esto es lo que hay. Esto, ya está, y no hay más. No puedo hacer nada, esa sensación de desesperanza, no puedo hacer nada, no tiene solución. Pero porque desconectamos a los niños, tío. Es decir, vamos a ver, en cosas muy pequeñas, como por ejemplo, cómo se visten. A cosas de una intensidad mayor, ¿no? Como a veces les marcamos el futuro que tienen que tener para poder ser exitosos en la sociedad, ¿no? Y de alguna forma toda su creatividad innata, curiosidad innata, no la fomentamos adecuadamente o no damos el espacio como para que eso surja. Aparte de generar, obviamente, sistemas de educación donde ellos aprendan cosas que son fantásticas y tal. Pero el hecho de que un niño no le gusten las matemáticas es un síntoma de que el sistema de educación no funciona, no de que el niño no le gusten las matemáticas. Es decir, las matemáticas es una cosa fascinante. Sí, sí. O que no le guste cualquier cosa, ¿no? O se lo damos demasiado pronto, o se lo damos demasiado técnico, o no le dejamos encontrar a él mismo el camino para llegar a las mates, o no le generamos la necesidad de poder llegar a las mates, por ejemplo. O simplemente el hecho de que sea aburrido, de que la manera en la que te lo cuentan sea aburrido y no tengas esa sensación de, vale, ¿para qué estoy haciendo esto? Pero si tú lo explicas como lo acabas de explicar, de que las matemáticas son puzzles, son enigmas, son reglas, que esas reglas puedes jugar con ellas y las puedes combinar con otras reglas, y de ahí puedes incluso entender el mundo a través de la física, ¿no? Como tú sabes muy bien. Evidentemente, contado así, se me ponen los pelos de punta. Mira, un ejemplo con mi hijo mayor. A ver, yo estoy muy contento con su colegio, ¿no? Pero hay un punto de tecnificación que les hacen, por ejemplo, aprender las tablas de multiplicar. Sí. ¿Vale? Entonces, viví una cosa hace poco con él muy sencilla y es, él quería entender qué es lo que estaba pasando en el mundo con el COVID. ¿Vale? Claro, entonces yo digo, bueno, vamos a ver gráficas. Entonces le digo, mira, esto significa la mortalidad. Dice que hay 1 entre 100.000, no me acuerdo del numerito, pero imagínate. ¿Tú sabes lo que significa eso? No.
Bueno, pues vamos a verlo. Entonces, fueron una serie de... O sea, él tenía la necesidad y entonces al tener la necesidad va a ir directamente hacia ahí. Claro. Y al final lo entendió. Entonces, el hecho de que no hemos logrado, quizás porque todavía estamos muy verdes, joder, al final, pues desde la revolución industrial que más o menos dio lugar a una expansión de la educación brutal, a lo mejor, pues bueno, han pasado 150 años y no hemos tenido tiempo de... Bueno, y según estaba terminando esa revolución, nos viene una revolución tecnológica con Internet que deja en pañales prácticamente a la revolución industrial. Entonces, claro, eso es a lo que voy, cambia muy rápido, ¿no? Y, y antes tú hablabas de por qué esa tendencia a la visión única, ¿no? Como a especializarnos. Y lo vemos ahora en esta situación de pandemia, ¿no? Como las voces que a lo mejor no van con la narrativa oficial, de repente son peligrosas, se les ponen nombres, no hay que escuchar, hay que censurar. Y cómo al mismo tiempo ves como esta gente que está en el poder y en los medios de comunicación te van vendiendo una historia que te asusta más, que te da más miedo, que te hace que necesites más al que te lo cuenta y al que te está gobernando o te está quitando tus libertades o te está haciendo una serie de acciones y para que tú consideres que necesitas de estas personas, con lo cual estés totalmente conectado y te desconectes de ti mismo y te desconectes de tu curiosidad y de las preguntas y pero ¿esto es así o no es así? O como dices tú, buscar la propia información. Y, y creo que el miedo es algo tan poderoso que nosotros mismos con nuestros propios miedos nos podemos Bueno, hay una imagen. destrozar. No, total, perdona que te corte. Hay una imagen maravillosa que yo creo que nos hace entender perfectamente la capacidad que tiene la generación de miedo para el control. Y es, tú ves un cerebro estresado por por ejemplo, una amenaza que haya en el entorno de ese sujeto y un cerebro relajado. Y hay una cosa que llama la atención y es en el cerebro estresado, la zona prefrontal, que es la zona que nos hace generar, por ejemplo, preguntas, control ejecutivo, replantearse los procesos, digamos, comunes que has llevado a cabo en tu vida, todo eso se inhibe. Claro. O sea, si pusiéramos de color blanco a rojo, siendo el rojo el más activo y el blanco el menos activo dentro de una imagen cerebral, estaría en blanco. Y sin embargo, la persona relajada no. Pues bien, si tú tienes la capacidad de inducir miedo en la población, la población va a tender a adoptar una historia única. Claro. Porque la historia única es lo que más nos relaja cuando tenemos miedo. Es lo que hay. Pero es que esto es religión. Sí. Entonces, quiero decir, es religión. Esto es la manera que han tenido algunos sistemas políticos que han utilizado la religión para manipular a las Sobre todo, fíjate lo perverso que es cuando te dicen que esto que tú estás perdiendo es por el bien de todos. Es decir, tú tienes que renunciar a algo que tú tenías y que probablemente sea un derecho fundamental del ser humano que todos estamos de acuerdo que tenemos y que tenemos, por ejemplo, pues derecho a salir a la calle o derecho a decir lo que pensamos. Tenemos derecho a expresarnos y que se nos pueda decir ese pensamiento es absurdo y estás equivocado por esto, por esto, por esto, pero que se me deje expresar, aunque sea terrible lo que estoy diciendo, para que acabe esa manera de hablar terrible, tiene que haber una manera de hablar buena y positiva y educativa para que eso se acabe, pero no lo puedes enterrar. Yo creo que cuando tú lo entierras y lo reprimes, lo que generas es al revés, más, ¿no? Y te están diciendo que no puedes hacer nada, no digas nada, ponte una mascarilla, a los niños tienen que estar con una mascarilla todo el día, no sé qué, y no se te ocurra decir nada porque esto es por el bien de todos y esto tienes que hacernos caso a todos. Entonces, ya nadie se plantea decir, pero esto es así de verdad. Ahora de repente que empieza a cambiar un poco la narrativa,
parece que los niños pequeños que han estado sin mascarilla se han contagiado igual que los niños de a partir de 6 años que tienen mascarilla. Y entonces ahora ¿qué pasa? Es decir, ¿por qué no hemos hecho ese estudio antes? ¿Por qué no se ha hablado antes? ¿Por qué no se han pensado las consecuencias de niños que tienen problemas de expresión o de habla o algún problema de relación, lo que significa ponerle una mascarilla mientras se relaciona con sus compañeros y sus profesores, ¿no? Entonces, creo que en estos tiempos que hablabas tú al principio, ¿no? de por qué llegamos a una narrativa única, a una idea única, creo que es fundamental decir lo que cada uno piensa y sin temor a estar equivocado, pero con la convicción de que lo que tú estás diciendo es lo que tú crees que es tu verdad. Es decir, que no sea algo para engañar o para mentir o que tengas unos motivos secundarios que te benefician. No, simplemente decir, oye, ¿y esto por qué? ¿No deberíamos replantearlo? No, porque eres un irresponsable, porque está muriendo mucha gente. Vale, sí, eso sí, pero a lo mejor estamos correlacionando cosas que no cuadran, ¿no? Y a mí esto me ha generado muchísimo conflicto en el que veo que es muy difícil tener una opinión diferente a lo que nos cuentan los medios de comunicación. Y al mismo tiempo veo que la gente ya se ha quedado con tantísimo miedo con esto que ha pasado que tienen miedo a ver a la gente sin una mascarilla, por ejemplo. Sabes que hay empresas, compañías en Estados Unidos grandes que están obligando a sus empleados a tener reuniones con mascarilla por Zoom. Porque personas... ¿No te has enterado de esto? No me he enterado. No en una ni en dos. Corporaciones grandes. Porque hay personas que les da miedo. Les da miedo ver la cara de una persona. Entonces hemos llegado a un nivel de psicosis tan tremenda que deberíamos replantearnos y decir, esto ya se nos ha ido de las manos. Hay muchísimas reflexiones, ¿no? que vienen de todos los comentarios que has dicho y que también han formado parte de mi proceso de pensamiento en la pandemia, ¿no? Bueno, o los diferentes puntos, digamos, de toda esta aventura que hemos vivido estos últimos años, ¿no? Lo primero es que las personas que están en los gobiernos, o sea que aquí en España es un partido, normalmente tienen dos prioridades, aparte de otras muchas, que yo no lo niego, pero dos prioridades. Una, según la teoría de las agencias de Soros, que es muy interesante, una agencia cuando aparece, normalmente aparece por un objetivo. Nosotros creamos una agencia que es, por ejemplo, para conservar el castellano, ¿no? Sí. Creo que fue noticia hace unos meses por Isabel Díaz Ayuso. Pues bien, lo que dice Soros, y me parece que tiene mucho sentido biológico, es que esta agencia, cuando nace, tiene el objetivo de conservar genuinamente el castellano, aparte de otras cosas, ¿vale? Vale. Pero al cabo de un tiempo, las agencias normalmente, como cualquier sistema vivo, su prioridad número uno es la supervivencia. Sobrevivir es mantenerse. Mantenerse. Y mantenerse en el poder. Exactamente, pero porque mantenerse en el poder es mantenerse vivo. Claro. ¿Vale? O sea, que es la tendencia que decía Nietzsche, ¿no? De los seres vivos sobreviven expandiéndose. O sea, es muy interesante. Sobreviven cuando se expanden. Si no se expanden, no sobreviven. Pues sí, o se expanden o se contraen. Exactamente. No hay un estado de equilibrio. Cero parado. No, eso porque no hay nada parado en la naturaleza. Entonces se expande. Vale, pues el gobierno, como entidad viva, lo que tiende es a sobrevivir y expandirse, como cualquier empresa, como cualquier individuo. O sea, que no es una cosa... Lo quiero ver desde un punto de vista biológico, no moral. Yo creo que eso es una... Entonces, claro, pues las decisiones que toman tienen muchas otras, digamos, objetivos, ¿vale? Pero el primero, su propia supervivencia, es decir, los votos. Claro, pero entonces al final, y ahora sí que vuelvo un poco a lo moral, al final nosotros somos los clientes. Es decir, al final ellos son una corporación, una agencia, tú lo llamas, que además cuanto más poder acumulan, más dinero acumulan,
porque también el sistema está generado de forma de que si tienes X escaños, X diputados, tienes tanto dinero y todas estas cosas, ¿no? Circuito de retroalimentación. Claro, entonces al final, como dices tú, hay unos estímulos bastante perversos para tú mantenerte en el poder, y mantenerte en el poder a costa de decirle a otra persona, mírame a mí, mira qué interesante soy, mira lo que hago, mira este problema que tú tienes, me necesitas a mí porque si no va a ser peor. Estamos generando problemas que sean reales o no reales y llevando atención hacia esas personas como si fuesen más importantes que otras personas. Entonces, tenemos todo un sistema de medios de comunicación que es publicidad para mantener esa agencia, esa corporación que tú estás diciendo. Y ellos lo que quieren es estar en el poder. Y me da igual si sus intenciones son buenas o son malas. O sea, me da igual ya las intenciones que tengan, pero la realidad es esa. La realidad es que utilizan la atención de las personas y lo que consideran que pueden ser los problemas de unos y de otros para seguir en su chiringuito. Exactamente. No Pero eso... Pero nosotros, los votantes, alimentamos eso. Sí, tenemos responsabilidad. Vuelvo a un territorio premoral, ¿vale? Y entonces digo, vale, ok, es así. ¿En qué empresa, en qué individuo, en qué familia no es así? Es decir, cada humano o organización creada por humanos, hay una tendencia a sobrevivir expandiéndose. Entonces, la pregunta es, ¿cómo equilibrar esos poderes? Vayamos a la naturaleza. Es decir, el tigre que tiene mucho poder está regulado por otras fuerzas. Sí. Los antílopes que pueden destruir un ecosistema, si hay muchos, sí, por lo tanto son muy poderosos, están en equilibrio o en tensión con depredadores naturales del antílope para, digamos, que el ecosistema tenga un equilibrio dinámico. Entonces, socialmente, ¿cuál es el gran peligro? La estrangulación de los poderes que, digamos, viven en tensión y en equilibrio con el gobierno. ¿Cuáles son? Por ejemplo, empresas, las corporaciones, la opinión pública, digamos, a través de redes sociales, cuando las redes sociales no manipulan esas mentes. Es decir, diferentes agencias que al final forman un equilibrio en tensión con el gobierno. En los países que no hay eso, países totalitarios en los que el gobierno tiene muchísimo poder, el Estado tiene muchísimo poder, no hay ese equilibrio, por lo tanto, normalmente son países que tienden a la autodestrucción. ¿Sí? Claro, pero fíjate, y aquí voy a citar algo que dice Popper, que por cierto, gracias, porque no le conocía y gracias a, y gracias a ti me parece un tío muy interesante. Al final, básicamente lo que yo saco de una de las cosas que él dice es que las democracias y los sistemas representativos existen para que esa expansión tan desmedida no se contraiga en una destrucción. Es decir, intentamos encontrar un equilibrio de poder. Pero ¿qué está pasando? Por ejemplo, ahora, los países occidentales se han vuelto más autoritarios. Estaremos de acuerdo, ¿sí o no? Ahora no puedes salir de casa, ahora no puedes volver a partir de las 10 de la noche, ahora tienes que ir con un trozo de trapo por la calle o no, ahora sí, ahora no, por la noche puedes salir a tomar copas, ahora no, los niños... Es decir, libertades que nosotros teníamos perfectamente consolidadas, que de repente te las arrebatan. Y tampoco pasa nada. Es decir, no veo que la gente se esté dando cuenta de que, perdona, esas son libertades personales, individuales y probablemente fundamentales, ¿no? El derecho a la circulación, el derecho a hablar, el derecho a vestirte como quieras o poner una serie de símbolos o no en tu cuerpo, ¿no? Entonces la deriva de esto es por tu bien es lo mismo que pasaba en el comunismo, ¿no? Esto es por el bien, vamos a repartir la riqueza para todo el mundo y entonces a ti te lo voy a quitar tu granja y a ti te voy a mandar un gulag, pero es por tu bien. Es decir, no hay nada más peligroso que un gobierno haciendo cosas por tu bien, acumulando poder y eliminando libertades fundamentales. Las libertades fundamentales
que sobre todo creo que es la libertad de expresarse, de movimiento. Entonces, a mí me parece que estamos poco preocupados de cómo vamos cediendo, porque cuando a esta gente, o sea, les ha sido mucho más fácil quitarnos libertades que devolvérnoslas. Quiero decir, siempre hay una excusa ahora para no devolvernos las libertades. Y a mí eso no me gusta. A mí eso no me gusta. Ahora en Canadá, no sé si sabes lo que está pasando, ha habido una protesta Tengo una amiga que nos pone al día gigantesca de miles de camioneros que han dicho hasta aquí, no podemos trabajar con las medidas que están haciendo, son autoritarias, antilibertarias y ya está, se acabó. Y ayer o anteayer se ha aprobado un estado de emergencia en el que pueden congelar los bienes, el dinero de las cuentas bancarias de cualquier persona que se relacione como simpatizante de los camioneros. O sea, estamos hablando de que los gobiernos están con tranquilidad absoluta metiendo la mano en el dinero que está en tu cuenta bancaria en un país desarrollado del primer mundo, de los más desarrollados como es Canadá, progresista y tal. Y aquí no nos estamos ni enterando de que eso está sucediendo. Ayer leía también que se está preparando una ley similar que publicaba el Partido Socialista en redes sociales, en el que también se empiezan a vislumbrar acciones de ese tipo, en el que podemos, en un escenario determinado, requisar tu propiedad privada, tu dinero y tal. No veo ninguna justificación para que eso sea así. ¿Dónde queda el individuo, el esfuerzo, lo que tú has hecho? ¿En qué quedamos nosotros? Llega un momento en el que vamos a ser impotentes en ese equilibrio de poder y sabemos lo que va a pasar, porque ya lo hemos visto. Es decir, cuando el autoritarismo, el totalitarismo se descontrola, al final hay guerras y hay sangre y hay problemas y se destruye, ¿no? Totalmente, porque el sistema vuelve otra vez a un equilibrio en algún punto, ¿no? Yo creo que efectivamente estoy de acuerdo o sea, con el diagnóstico de que estamos perdiendo libertades. Yo aportaría una cuestión más, ¿no? Y es ¿por qué? Hay bastante pasividad generalizada, ¿no? Y yo creo que es por un motivo al menos, y es el hecho de que las personas hemos asimilado historias únicas por el hecho de estar asustados, con miedo por lo que estaba pasando. Entonces, ese es mi diagnóstico. ¿Qué tenemos que hacer? Pues yo creo que ir hacia una especie de escepticismo filosófico, y eso es algo que nada más puede hacer cada uno. Es decir, una cosa que a mí me aterrorizaba era cuando dicen la ciencia ha dicho. Ya. Cuando La la ciencia como con mayúsculas, claro, lo que has dicho tú antes, como Dios ha dicho. Claro, exactamente. Dios con mayúsculas. O sea, es que la ciencia es lo contrario a la frase la ciencia ha dicho. Es decir, la ciencia tiene muchas voces, incluso en física, que es quizás una de las ciencias con más recorrido, más que la neurociencia, que nació prácticamente con Ramón y Cajal, ¿no? La neurociencia moderna al menos. La física pues tiene sus 400, 500 años, ¿no? En las cuestiones, hay cuestiones con las que más o menos se está de acuerdo, pero siempre con matices. Pero en las cuestiones de vanguardia siempre hay diferentes líneas, diferentes hipótesis, y no pasa nada por decir esto es una hipótesis. No pasa nada, pero es que... De hecho, el método científico es una manera de discernir cuánta verdad hay en esa hipótesis. Pero ni siquiera te diría más. En la mayoría de las ciencias, a lo mejor algunas muy exactas se puede hacer, pero en el ámbito en el que yo me muevo, incluso yo creo que también en la neurociencia o en la fisioterapia o en la fisiología, es reducir errores o saber lo que no es verdad, pero es muy difícil llegar a la verdad absoluta. Claro, eso es Popper. Exacto. ¿Sabes? Exactamente, tú puedes... O sea, siempre es una reducción de la incertidumbre. Eso es. Entonces, toda digamos, afirmación que uno hace, en realidad es una hipótesis. Una hipótesis que en algún momento puede o no ser refutada. Entonces,
Sin embargo, yo creo que ha habido una fusión, y no digo solamente por parte de los políticos, sino también socialmente y en los medios de comunicación, entre las decisiones políticas y las decisiones científicas. Eso es como unir la religión con la política. O sea, la ciencia debería estar completamente separada. Es que el problema es que la ciencia se basa en los datos, ¿no? Se basa en los datos y en la observación de esos datos y básicamente lo que nos da es eso, nos da una serie de métricas. Y luego están las decisiones políticas que tú llevas a cabo con esos datos. Y el problema es que ahora se ha mezclado todo. El problema es que ahora hay científicos, epidemiólogos y virólogos haciendo política. Claro, pero es que el problema es que el político lo que hace es utilizar una hipótesis, y subrayo la palabra hipótesis, que a lo mejor tiene algún científico, lo utiliza como una verdad. Ese es el gran problema. O sea, que se está haciendo un uso pernicioso de la ciencia, y por eso yo creo que debería estar, o sea, la ciencia debería tener la libertad de pensamiento como para imaginarse cualquier cosa. Yo estudié con Feynman y una de las cosas que más me entusiasmaba de él es, si tú tienes un problema, tienes que tomar en cuenta cualquier tipo de solución a ese problema, claro, aunque se escape de lo razonable. Qué bueno, incluso cuando hablando de salud mental, y qué buena esa actitud, ¿no? El no sentirte impotente, desesperanzado, de no hay ninguna solución, esto es lo que hay. No, al revés, darle toda la vuelta. Hay infinitas soluciones, ¿no? Exactamente. Hay infinitas. Habrá mejores y peores. Pero eso es tener una mente como, ¿cómo decir? Con múltiples caras, ¿no? O sea, que mira al hecho o a la cosa, a lo que está estudiando, desde múltiples perspectivas, ¿no? Y lo contrario, desde mi punto de vista, no es una actitud científica, es una actitud básicamente, pues a lo mejor política, que coge lo que tiene a mano para convencer a la gente. Y otra cosa también que hace muy bien, digamos, los medios de comunicación y los políticos, y yo creo que ahí hay que tener también cuidado para seguir cultivando el escepticismo, es que siempre van a buscar la explicación más visualizable. Pero normalmente lo que pasa pues suele ser muy complejo y con muchos matices. Entonces suelen ser solucioncitas muy sencillas de entender. Muy visualizables y por lo tanto es como una canción de estas de mierda que de repente se te mete en la cabeza y la sigues cantando, ¿sabes? Es increíble. La solución... Es la más pegadiza. Exactamente, esa es. Pero date cuenta. Pero son muy simples, sí, sí, sí. Es brutal. Entonces, yo creo que ahí mi diagnóstico es que no estábamos preparados para una cosa así mentalmente, psicológicamente, que la población necesitamos una maduración hacia una mentalidad mucho más abierta, como rezaba el título de Popper, ¿no? De las sociedades abiertas. Sí. Pues una mentalidad abierta. Claro, que lo que él dice también, que tiene su trabajo y tiene su responsabilidad, es decir, que una sociedad abierta la tienes que currar. Claro. No te vale con que otro te lo haga, ¿no? Y ¿por qué crees, tú que sabes tanto de neurociencia, eso es algo que a mí me preocupa, no me preocupa, pero me sorprende mucho porque quizás yo me veo en el otro lado ¿por qué necesitamos sentir que estamos en un grupo, que estamos en una tribu? ¿Por qué necesitamos decir yo voy con esto, yo soy buena persona, yo me pongo la mascarilla en el exterior aunque esté solo porque yo estoy mandando señales a otras personas para decir que soy buena persona, que soy... El otro día en la charla que hacías hablabais mucho de la compasión y todo eso. Y un día tenemos que hablar de eso, porque yo tengo, con esto de la compasión siempre tengo ahí como ideas muy encontradas. Yo también. Muy encontradas, que me parece que puede ser, o sea, me parece maravilloso y muy humano, pero también tiene su cara peligrosa. Y
¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué los seres humanos nos queremos meter en yo soy del Atleti, yo soy del PP, yo me pongo la mascarilla, yo soy negacionista? ¿Por qué tenemos y tendemos todos a meternos en un grupo que solo existe en nuestra mente? Si al final somos un individuo con nuestras particularidades, ¿por qué esa tendencia a colectivizarnos, a igualarnos? No lo entiendo. Yo creo que, o sea, hay una explicación muy simple, que es una perspectiva, y probablemente pueda ser completada de otras formas, ¿no? Pero yo creo que el cerebro está hecho para maximizar la supervivencia, no para conocer la verdad, ¿vale? No para incluso la investigación o la ciencia, ¿vale? Ya, ya, Creo ya. yo. Sí, entiendo por dónde vas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la forma de maximizar tu supervivencia siendo humano? Que somos como monos abeja, básicamente. O sea, por un lado, o sea, somos muy colectivistas por naturaleza, al igual que son los bonobos o los chimpancés, ¿no? Más parecidos a los chimpancés, quizás, porque nos peleamos y nos comemos entre nosotros. Y los bonobos tienen otros sistemas de regulación, ¿no? Sí. Básicamente fornican todo lo que pueden para solucionar sus problemas y sus conflictos, que sería una solución que a lo mejor se lo podemos comentar a los... Volvemos a los 60, al mundo hippie, ¿no? Exactamente. Paz y porro, sexo libre. Es una vía. Es una vía. Es una vía. A ver, ha habido comunas, lo han intentado, se ha hecho, no suele tampoco durar mucho eso. Claro, pero bueno, algo aporta. Y entonces, pues yo simplemente creo que nuestro cerebro está constantemente buscando las maneras de optimizar nuestra supervivencia, y una es que el grupo te admita. Tener éxito es tener éxito social. Sí, es que te acepten. Exactamente. Entonces, ser el mono, digamos, más aceptado, la mona más aceptada en la manera que signifique para la cultura, ¿no? Y yo creo que esa es la clave del asunto. Ahora, la pregunta es, si es así nuestra biología, ¿por qué ha surgido en algunas personas, en muchas personas, la necesidad de saber la verdad, o la necesidad de investigar, o la curiosidad sobre la vida? De alguna forma, podría haber una explicación también en la supervivencia, es que efectivamente esa curiosidad nos ha hecho ser cada vez más adaptativos a los medios, pero desde mi punto de vista creo que ahí hay un vector de cambio, biológico, probablemente a miles de años vista, en el que a lo mejor todas esas facultades cerebrales van a ir siendo premiadas de alguna forma por la evolución, ¿vale? Sí, pero fíjate en esto, ¿eh? Evidentemente, un ser humano solo no vale nada. Es así. Todo lo que hemos construido, lo hemos construido de forma colaborativa. Con lo cual, está clarísimo que el ser humano florece mediante la colaboración, pero también florece mediante la competición. Y a lo mejor esa es la parte que se nos está escapando. Es ese equilibrio entre la competitividad, claro, para que tú seas el mono más aceptado por tu grupo social, tiene que haber otro que sea menos aceptado. Es decir, has tenido que competir y derrotar a alguien. Para que Elon Musk sea capaz de mandar cohetes a la Luna, tiene que competir con otra serie de cosas y tiene que decidir que va a estar ahí. Y al mismo tiempo tienes que colaborar para conseguirlo. Entonces, es un equilibrio constante entre la competitividad, es decir, cuando tú emprendes una compañía, estás compitiendo contra otras compañías, estás buscando hacer las cosas de forma distinta, ¿no? Pero al mismo tiempo no lo puedes hacer solo, lo tenemos que hacer de forma colaborativa. Si mañana desapareciese toda la tecnología, todos los avances, si estuviésemos desnudos mañana, tardaríamos 100 años en tener un walkie-talkie. Porque aunque tengamos el conocimiento, todo lo que se ha ido construyendo para producir a escala es increíble. A lo mejor son 1000 años, no lo sé lo que necesitaríamos
porque el conocimiento está, pero todo el bagaje que llevamos. Entonces, creo que esos outliers, esa gente que protesta y dice, no, esto no es así, esto es este escepticismo y esa fuerza individualista competitiva es necesaria. Y lo que tenemos que hacer es equilibrarla, equilibrar nuestras ganas de competir, ¿no? Y de hacer las cosas por nosotros mismos y de ser mejores por nosotros mismos o por lo que sea, cual sea tu motivación, pero entender que que no man is an island, ¿no? Que no estamos solos, que tenemos que ayudarnos y apoyarnos en los demás. Y ese equilibrio el que yo creo que hace que las sociedades florezcan. Y lo tenemos que entender y abrazar. No podemos volvernos totalmente todos iguales, todos la misma medalla, todos somos campeones, todo, bueno, vale, pero para que todos seamos campeones, o nadie es campeón o uno es campeón. Y está bien. Y ahora estamos llegando a la igualación, a que no pienses distinto, no digas nada, todos somos iguales, todo es mm, colectivo, tienes que formar parte de un colectivo, tienes que, no lo sé. Y creo que se nos olvida también que el ser humano es emprendedor y tiene unas motivaciones que muchas veces son individuales, ¿no? Y pueden ser materialistas, pero que nos hace avanzar. Nos hace avanzar mucho. Yo creo mucho porque me gusta, pues como bien sabes, mucho la biología en general, ¿no? O la física para entender lo que pasa. A que normalmente las respuestas a cuestiones humanas eh, son más estimulantes cuando las vives desde el punto de vista de la tensión, del trade-off, ¿no? Eh, la respuesta, si el ser humano es colaborador o altruista o competitivo y, digamos, agresivo, probablemente esté en una tensión Eso es. entre ambas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, hay sistemas en los que existe como una tensión muy sana. Por ejemplo, el deporte. Bueno, te podría decir, para mí el paradigma es la práctica de artes marciales. Por ejemplo, porque hay, por un lado, hay una conexión de corazón a corazón con el otro en el aikido. Sí. Y que sin tu compañero no aprendes, necesitas un compañero. Exacto. Pero Luego hay esa competencia sana, ¿no? O sea, eso es. como. Y yo también estoy ahí muy de acuerdo en eso, ¿no? Pero al fin y al cabo, tanto la competencia como el, digamos, el altruismo, lo que viene es a reforzar la idea de que el ser humano es gregario. Y que le importa las dos cosas. Sí. Y que le importa lo que los demás piensen de sí mismo, de uno mismo. Es decir, el altruista no solamente es altruista de forma, como decir, iluminada, no, sino que es altruista y también hay un beneficio maravilloso en el altruismo. Sí. Es que él se siente bien, se siente éticamente en paz y siente que está haciendo un bien por los demás. Sí, y eso la idea está del egoísmo positivo, ¿no? Exactamente, o sea, y es genial, o sea, que no estoy criticando. No tiene nada de malo, claro. Y entonces yo creo que vamos a ver, de esa manera probablemente, por lo menos para mí, se puede entender mejor al ser humano. Lo mismo con la compasión. Es decir, la compasión cuando se presenta de una manera absoluta, hace aguas por todas partes. Claro. Pero cuando se presenta en relación con otras capacidades humanas, compasión y sufrimiento, o compasión y egoísmo, y se presenta el cuadro complejo, entonces tiene mucho sentido. Es lo que dices, tiene que estar bien equilibrada esa receta, tiene que estar rica, o sea, no puede tener mucha sal, no puede tener mucho aceite, porque aunque la sal está muy rica por sí sola y el aceite también, si te pasas, pues como todo, ¿no? Cuando hay algún tema, sobre todo hablando del humano, que huele a cosa absoluta, Sí. Esencialista en algún punto, normalmente Hace aguas. sí, y tiene pinta de ser historia única. Sí. Y de que haya gente que profese esa religión de esa idea. Sí. Y encima ve a los demás jodidos. Y luego otra cosa, o sea, a los demás como elementos distorsionadores. Y hay una cosa muy interesante que has dicho, ¿no? Con respecto de la regla que están teniendo o están llevando a cabo las empresas americanas con el tema de la mascarilla y el Zoom, ¿no?
que tiene mucho que ver también con él. Y es Todo. la victimización tan absoluta que a lo mejor podemos estar llevando cuando no entendemos la tensión entre cuidar al otro y generar un espacio para que el otro pueda, me viene la palabra en inglés, pero es como overcome, como traspasar, sobreponerse a su propia debilidad. Pongamos, por ejemplo, un grupo de atletismo que sale a la montaña a correr. Yo he estado ahí y he estado con gente que corre mucho, que corre más que yo. Si ellos me estuvieran todo el rato esperando, yo no hubiese tenido el estímulo que he tenido para sobrepasar mis límites, que además límites sanos. O, por ejemplo, un grupo de meditación. Si no es porque el grupo se queda 1 hora y media, la gente que lleva más tiempo en posición, a lo mejor tú no tienes el estímulo para llegar un poco más allá. Ni siquiera la referencia, no sabes si 10 minutos es suficiente. Por eso, ojo con el excesivo cuidado. Pues eso es a lo que voy. Es decir, si a ti mañana te dicen en tu empresa que te tienes que poner un gorrito de papel aluminio en la cabeza para hacer una reunión de Zoom porque hay una persona que tiene miedo a ver el pelo de la gente, ¿qué hacemos? Es que estamos ante un dilema claramente moral que no es tal. Es decir, ¿qué prevalece? ¿Las creencias de esta persona o mi libertad de ponerme en la cabeza lo que yo quiera? Pero con el COVID no hay duda. No hay duda. No, es que hay personas que tienen miedo a no ver mascarilla, entonces por Zoom, o sea, algo totalmente irracional. Y como somos, que nos queremos ver como altruistas y compasivos y buenas personas, lo hacemos. Pero probablemente no estemos ayudando a esa persona que se está victimizando, que se está fragilizando. Pongamos una solución para entender, perdona, quizá la persona que necesita reajustar sus sensaciones, sus sentimientos, es la persona que tiene miedo de otra persona que está a kilómetros y que no le puede contagiar nada. Y ¿sabes? Es decir, hay una verdad, ¿no, Gustavo? Al final podemos estar más cerca de la verdad. No, hay una verdad, mira. O sea, no es que haya una verdad, sino que hay cosas que son más ciertas que otras. Claro. Hay mejores explicaciones que otras. Y eso es tal cual. Y eso es algo que dentro de toda esta ingeniería social que bebe mucho del construccionismo o el constructivismo, del cual yo no he leído demasiado, leí a Foucault y sinceramente me pareció un poco insoportable a veces. Aunque muy interesante, ¿no? Su forma, o sea, a mí me parece un escritor brutal, ¿eh? Pero bueno, que me voy. El tema es que en todo en todo este divagar al final es como que una explicación, aunque no tenga nada que ver con la realidad, tiene el mismo estatus que otra que sí tiene una mayor capacidad de explicación de la realidad. Entonces, por ejemplo, David Deutsch, que es un físico que lo explica de una forma muy bella, el tema de la buena explicación y la mala explicación, es una buena explicación normalmente tiende a ser más acotada, es decir, explica ciertos fenómenos pero no la totalidad, y tiene capacidad predictiva. ¿Vale? Entonces, me parece muy elegante esto, porque yo te puedo hacer un truco. Y me dices, eso es magia. Es una explicación. Sí. ¿Vale? Pero es una explicación aplicable a cualquier cosa. Claro. La televisión, magia. El no sé qué, magia. Todo es magia. Y sin embargo, si tú dices, no, es que este truco es un truco que primero lo ideó Tamariz. Y lo que haces es, no sé, X y Z. Entonces, tiene capacidad de acotarse a un fenómeno y dos, predicción. Es decir, tú ya sabes lo que va a pasar. Entonces, esto puede, yo creo que aclarar muchísimo, porque si no, el estatus de cualquier explicación de la realidad no se ve. Y en realidad la ciencia lo que se tiende es a explicar mejor la realidad. Por eso nos salimos de explicaciones muy esencialistas y muy mitológicas a otro tipo de explicaciones. Sí, está claro, lo comentabas tú antes. Estamos en un punto en el que
Eh, Estamos señalando a la luna y miramos al dedo y la gente se obnubila con los fuegos artificiales y los titulares rimbombantes y ya no sé si estamos perdiendo la capacidad de esto que tú dices de tener un sentido escéptico y ver la verdad que hay en ese discurso y la verdad que hay en otro y el poder incluso salirnos de nuestras creencias, es decir, vale, yo suelo pensar más de izquierdas, pero ¿y por qué no escucho a este de extrema derecha a ver qué dice? Y sí, no, es verdad. Y por eso pienso así, ¿no? Pues resulta que estas cuatro cosas es una barbaridad. Pero en esto que dice, ojo, que a lo mejor yo puedo estar de acuerdo. Y como nos ponemos en esos colectivos, en esos bandos, el que está en la izquierda no mira al que está a la derecha. No se mira, no se pacta, no se hace, no se... Lo de los cordones sanitarios, los cordones... ¿Qué cordones? Si dicen burradas, habrá que explicarles por qué están diciendo burradas. Pero a lo mejor entre 10 burradas, a lo mejor dicen una cosa que tiene mucho sentido. Entonces, me parece muy, muy interesante. Y luego también la capacidad de sostener en uno mismo explicaciones que a veces pueden ser antitéticas. Ah, claro. Es decir, yo soy un gran defensor de la meditación y un gran detractor a la vez. Porque tengo argumentos de un lado y del otro que se sostienen en mí. Y no puedo elegir. No me puedes contar esto cuando tenemos que cerrar, porque vale. Ahora quiero hablar otras 2 horas contigo. Eso me lo cuentas. ¿Te lo cuento ahora? No, eso ahora no. No, porque te tienes que ir. Ah, vale. Ya es la hora. Me has dicho a las 2. Sí. Bueno, oye, de todas formas, muchísimas gracias. Gracias. Estoy cortando porque te tienes que ir. Que ha sido súper interesante. Ya íbamos cogiendo carrerilla, pero me debes otro episodio 2. Y hablamos de eso, de esa visión antitética. Gustavo, gente que quiera saber más de ti, de los cursos que haces, dónde te pueden encontrar, cuál es la mejor manera de conocer más. Tú generas una serie de recursos que son las jornadas, que me parece es como un tesoro y además lo haces sin ánimo de lucro. En las que tú has participado. En las que yo he participado con muchísimo orgullo. Entonces, bueno, cuéntanos un poco, porque estoy seguro que después de esta charla la gente quiere saber. Bueno, o sea, ahí tenemos 2 páginas web, una es niracara.com y otra es niracara.org. Niracara.org está más destinada a temas relacionados con cursos, hay muchos profes en Niracara. Y Niracara.com es más bien otra parte que tenemos más de consultoría y de cursos en empresas, ¿no? Luego en Niracara.org hay muchos recursos abiertos y gratuitos para que la gente pueda bichear y como tú dices también pues ver conferencias y tal. Yo creo que, o sea, lo que le recomendaría a una persona que de repente pues quiere abrirse en todo, o sea, pues en este mundo del mindfulness, de la meditación, de la neurociencia, que estudia esto y tal, pues es profundizar en estas páginas, tener mucha información y en base a esa información, pues si quiere hacer un curso, pues bienvenidísimo. Y también ahora yo creo que a partir de marzo vamos a liberar muchísimas cosas en YouTube, en el canal de YouTube, que teníamos por ahí, pues eso, de la propia actividad que llevamos a cabo, ¿no? Y vamos a ir publicando regularmente a partir de marzo, entiendo, pues muchas más conferencias. Qué bien. Entonces, que busquen Niracara en YouTube, que empezar a ver cosas. ¿Cómo encontrar más información? En Google. Google, Gustavo Díez, Niracara. Yo sí que recomendaría que la gente se apuntase a vuestra lista de correo, porque te encuentras cosas, maravillas muy, muy interesantes y cursos y jornadas. Y a mí me han ayudado mucho a entender mejor ciertas cosas. He disfrutado mucho de vuestras conferencias. Se lo he recomendado tanto a amigos como a colegas de profesión, como a alumnos y pacientes. Y es de estas cosas que tú no haces nada, pero te llevas todo el crédito, ¿no? Y luego te quieren regalar un jamón. Y
la gente te da las gracias de vaya descubrimiento. No, hay algunas geniales. Muchísimas gracias por la recomendación, ¿no? Gracias. Así que nada, Gustavo, ha sido un placer, muchísimas gracias. Ha sido una conversación muy interesante, me ha pasado el tiempo volando. A mí también, ¿eh? ¿Llevamos 1 hora y media o qué? Llevamos 1 hora y 45 minutos. No está mal, ¿eh? No está nada mal. Gustavo, nos vemos. Gracias.